estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía y como cada lunes nuestra sección acostumbrada Táchira y su economía. Hoy les vamos a hablar en esta sección sobre la frontera, la situación que está presentando, que es absolutamente de crisis, tras 60 meses de su cierre del pasado 15 de agosto, 19 de agosto se cumplieron, ¿qué? 5 años, Fidel. Entonces hay que hacer memoria y cuenta de estos 5 años y considerar si se corrigieron los factores, las causas que inicialmente se señalaron como elementos justificatorios para tal cierre, como era el contrabando de extracción, el contrabando en general, bueno, parece de contar. Sí, cualquier cantidad de medicinas, de gasolina, en fin. De ilícitos en general, Exacto. Así es. Lo cierto es que desde que se cerró la frontera formalmente en el 2015, en agosto del 2015, la situación en la frontera ha presentado o ha exhibido variadas formas y caras en la frontera tachirense en estos 5 años de cierre o 60 meses de cierre. Desde el 2015, por ejemplo, han ocurrido el cierre estricto en el 2015, el éxodo de colombianos que ocurrió en ese momento, forzado, por cierto, el paso peatonal recobrado en el año 2016, la creación de la tarjeta de movilidad en el año 2017, la de la migración masiva en el 2018 de venezolanos saliendo por esta frontera hacia los países del sur, incluido por supuesto Colombia, la de la batalla de los puentes, así se denominó, en el 2019, y la de los retornados, que es la crisis que está ocurriendo dentro del contexto de la pandemia ahora en el 2020. Durante todo ese tiempo, sin embargo, que he presentado estas caras, este fenómeno, hay un factor común que ha estado presente y que se ha venido profundizando en la zona, y no es otro que la absoluta crisis que vive la frontera tachirense y en general la frontera compartida de ambos países. Tenemos que recordar que el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera tachirense en una alocución televisada la noche del 19 de agosto del 2015. En ese momento dijo que por 72 horas, y ya van más de 5 años, a raíz de un ataque armado contra 3 militares y un civil que fue atribuido a paramilitares colombianos. El objeto entonces, como bien comentaba Darcy hace un momento, era controlar el crimen y los ilícitos, los cuales, después del tiempo, en estos 5 años, se han incrementado exponencialmente. En ese sentido, se fracasó, ¿no?, con esta medida. Durante los últimos 60 meses, no ha habido más tránsito libre de vehículos por los puertos internacionales del Táchira, valga nombrarlos, el Simón Bolívar, símbolo entre San Antonio y La Parada, el Francisco de Paula Santander entre Ureña y el Escobal, el Puente Unión, conexión entre Boca de Grita y Puerto Santander, y el nuevo y emblemático no inaugurado Puente de Tienditas. Estas infraestructuras han aguantado, sí, el peso de los containers, la caminata diaria de hasta 70.000 personas en los momentos en que esto ocurría. Antes, más en la dirección hacia Colombia, migrar o comprar comida, medicamentos, ahora con una flecha invertida en sentido hacia Venezuela, en donde han retornado más de 90.000 nacionales. Deben estar los números ya sobre los 100.000. En tiempos recientes, en medio de todo este contexto, los gremios de producción, tanto tachirenses como nortasantanderianos, porque es esta la frontera que está cerrada, no está cerrada la frontera del Apure con Arauca, no está cerrada la frontera entre Zulia y La Guajira, es esta la que está cerrada. Los gremios de producción de Táchira y Norte de Santander, individualmente o en mutuo acuerdo, han estado presionando a los gobiernos nacionales de ambos países sobre la urgente necesidad de reabrir las fronteras como mecanismo ineludible para reactivar las economías. En el lado tachirense se han destacado el sector transporte de carga en la frontera, junto a la Asociación de Comerciantes del Estado Táchira, ACETA, y la Comisión para el Fomento del Desarrollo Económico del municipio de San Cristóbal, junto también con la Cámara de Comercio de San Antonio. Han sido estos unos de los más activos en la búsqueda de las soluciones para la reapertura comercial de los puentes. También han sido uno de los más afectados, por ejemplo, el transporte de carga. No hay carga, los vehículos de carga están haciendo transporte en otras regiones del país. Las agencias de aduana están cerradas. ¿Qué están haciendo los agentes aduaneros? Bueno, haciendo trabajo de supervivencia. ¿Y qué pasó con la industria en la región? La industria de los municipios
Ureña, Pedro María Ureña y Bolívar de Táchira, San Antonio y Ureña, valga mencionarlos, era la pequeña y mediana industria más importante, el enclave más importante de todo el occidente del país, y hay quienes apuntan que era la más importante del país. Esa industria está trabajando al 5% de su capacidad. Sí. A eso quedó reducido. Y según los pronósticos de lo que es con industria y con Secomercio, más del 50% de las empresas que todavía están operando a esa mínima capacidad instalada desaparecerán al cierre de este año, ¿no? Si las cosas no cambian. Exactamente, que sin ánimo de ser pesimista no se vislumbra ninguna mínima luz de un cambio. De un cambio favorable. Favorable, exactamente, para empezar a reactivar, y más en este contexto pandémico que tenemos. Así es. Y esta situación que estamos comentando en la frontera, pues amerita una reflexión, porque una reflexión siempre es necesaria. La solicitud del sector aduanero tachirense no ha cambiado en el tiempo. Queremos trabajar, señalan los integrantes de una de las áreas formales de mayor relevancia en la frontera. Cada vez que se les presenta la oportunidad a los aduaneros, abordan a las autoridades nacionales, regionales y municipales para exhortarlas a buscar una solución frente a la paralización de sus actividades. Por su parte, por ejemplo, Sandra Guzmán, representante del sector aduanero del norte de Santander, señala que se impone la necesidad de práctica y real de abrir la frontera en esta zona para las operaciones comerciales entre ambos países, de manera controlada, por supuesto, y regulada, que es lo que se quiere y se busca. En la frontera tenemos el derecho de trabajar de una manera organizada. Con este cierre hemos aprendido que no podemos actuar de forma independiente, sino que todos debemos unirnos para el bien común, tanto empresarios como sectores de la sociedad. Se hace necesario promover la reapertura comercial, ya que esto traerá beneficios para ambos países, que son complementarios y se necesitan para crecer, dijo, especialmente en el territorio de la frontera compartida que estamos conversando, Táchira, norte de Santander. Isabel Castillo, por su parte, presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio, precisa que el declive de los sectores ya se venía registrando antes del 19 de agosto del 2015, cuando el gobierno de Nicolás Maduro decide cerrar los pasos binacionales, dejando claro que esta acción agudizó la crisis. En la actualidad, detalló, el comercio está paralizado en más del 87%, mientras que la industria lo está en un 95%, como les comentábamos. El pequeño porcentaje que está activo, por supuesto, no lo está haciendo a su máxima capacidad. Entre tanto, el director ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana, Germán Umaña, desde Bogotá, gremio que lidera la propuesta de reapertura de la frontera en Colombia, dijo que para el norte de Santander y el Táchira es vital tener una relación en términos sanitarios y económicos. Comentó, en Venezuela necesitan de la oferta que hay en Cúcuta, mientras que en Colombia se necesita la demanda generada por los venezolanos, que es muy importante. Es así. Es un reflejo de lo que ocurre, como están pudiendo ver. Como sea, esta frontera ha estado histórica, cultural y socialmente integrada en un solo territorio y lo sigue estando aún en contra de las medidas restrictivas que le son antinaturales a la frontera. En el pasado esta frontera manejó un intercambio comercial de 7.500 millones de dólares anuales entre ambos países. Hoy, en el 2020, con la frontera cerrada y en pandemia, se estima conservadoramente que el comercio legal se movieron durante el 2019 pasado 270 millones de dólares, mientras que en el comercio informal o ilegal se movieron entre 1.500 y 1.800 millones de dólares. Entonces, ¿por qué mantener la frontera cerrada? ¿A quiénes beneficia una frontera cerrada? La frontera entre el Táchira y el norte de Santander y sus puentes deben abrirse y reactivarse ya. Para ayer es tarde, Darcy. Sí, totalmente. Bueno, esperemos a ver. Por cierto, hoy Colombia abre todas sus actividades, ¿no? Comerciales, productivas, todo. Todavía no sé los vuelos allá todavía en Colombia. No. Y las fronteras tampoco. Y las fronteras tampoco, pero bueno, tendremos que esperar. Muy importante esta reflexión llevada a ustedes aquí en el programa. Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, pero no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención.
Y por supuesto invitarles a que nos acompañen todos los mediodías a las 12, emisión principal, y 4 de la tarde, reposición, acá por TRT, siempre contigo. También le invitamos para que nos visiten en nuestras redes sociales, las de Un Mundo de Economía, a través de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Ya saben, amigos, que como no se sabe cómo, cuándo ni dónde nos pesca el coronavirus, únete a esa inmensa minoría que se está cuidando de él. Buen provecho, buen mediodía, será entonces hasta mañana martes.